Biografía de Terry Pratchett. Biografía 1x6. Traducción e intertextualidad en Weird Sisters de Terry Pratchett. Miriam Pedrosa de Fez Tutor /A. Damia Alou Seminari 200-909. Traducción literaria Course 2016-2017 y Abstract Intertextuality is presento a Reater or Lesser Extentinal Literature Works. These intertextual elements can be difficult to detect and even more to translate. Terry Pratchett is noted for his rich use of intertextuality and humor. This bachelor thesis focuses mainly on his book Weird Sisters and the intertextual references that concern Macbeth and Hamlet by Shakespeare. The purpose of this work is to analyze how Terry Pratchett has made use of intertextual references and what kind of references he has employed in order to examine the Spanish translation of these elements. It also focuses on the extent to which Shakespeare's presence is exhibited in the book. In order to do so, a theoretical background on intertextuality is required. Intertextuality can be expressed through allusion, intertextual humor and parody, and the subcategory is implicit verbal allusions and implicit intertextual references to source texts. The selected data is analyzed under these concepts. The results show a great deal of usage of these resources. Weird Sisters is constructed under the parody premise with Macbeth and Hamlet as hypotexts. Allusion is present mainly by means of implicit verbal allusions. In addition, implicit intertextual references to source texts play an important part in the purpose of connecting the book to its hypotexts. Finally, the Spanish translations show how the translator has struggled at times to maintain intertextual references, the humor elements or, in some cases, both of them. Intertextuality recognition and its translation have proved to be a difficult and challenging undertaking. Do you not know that a man is not dead while his name is still spoken? Going postal cherish what he gave us, every book. They are marvelous gifts of laughter, wisdom and empathy. True temer is immortal. Rihanna Pratchett 1 Tabla de contenidos 1 Introducción. 3.2 Terry Pratchett. 4.2.1 Discworld, Mundo Disco. 6.2.2 Traducción del Mundo Disco en España. 7.3 Intertextualidad. 9.3.1 Alusión. 10.3.2 Humor. 10.3.3 Humor intertextual. 11.3.4 Parodia. 11.3.5 Referencias intertextuales explícitas. 13.3.6 Referencias intertextuales implícitas. 13.3 de junio de 2001 Alusiones verbales implícitas. 13.3 de junio de 2002 Referencias intertextuales a un texto fuente. 14.4 Metodología y objeto de estudio. 15.4.1 Metodología. 15.4.2 Datos. 15.4.3 Método de análisis. 16.4 de marzo de 2001 Clasificación. 16.4 de marzo de 2002 Soluciones de traducción. 17.5 Análisis. 18.5.1 Terry Pratchett y Shakespeare. 18.5.2 Weird Sisters. 19.5.3 Resultados del análisis. 20.5.4 Intertextualidad. 21.5 de abril de 2001 Alusión. 22.5 de abril de 2002 Humor intertextual. 22.5 de abril de 2003 Parodia. 23.5 de abril de 2004 Referencias intertextuales implícitas. 24.5.4.4.1 Alusiones verbales implícitas. 24.5.4.4.1.1 Macbeth. 24.5.4.4.1.2 Hamlet. 31.5.4.4.1.3 Teatro Shakespeariano. 32.5.4.4.2 Referencias intertextuales a un texto fuente. 35.5.4.4.2.1 Macbeth. 35.5.4.4.2.1.2 Las brujas. 37.2.5.4.4.2.1.3 Lord y Lady Felmet. 38.5.4.4.2.2 Hamlet. 40.5.4.4.2.1 Rey Berence. 42.5 de abril de 2005 Shakespeare. 42.6 Conclusiones. 45.7 Bibliografía. 49.8 Anexos. 52.8.1 Biografía. 52.8.2 Subsagas y orden de lectura.
57.8.3 Despedida de George R.R. Martin a la muerte de Terry Pratchett. 58.8.4 Traductores del mundo disco. 58.8 de abril del 2001 Cristina Macía. 59.8 de abril de 2002 Manu Viciano. 59.8 de abril de 2003 Albert Solé. 59.8 de abril de 2004 Javier Calvo. 59.8 de abril de 2005 Pilar Ramírez Tello. 59.8.5 Orden de lectura. 68.6 Referencias intertextuales explícitas. 62.3.1 Introducción. Este trabajo tiene tres propósitos. Primero, averiguar hasta qué nivel están las obras Hamlet y Macbeth representadas en la novela Weird Sisters de Terry Pratchett. Segundo, ver cómo el autor ha utilizado la intertextualidad para crear humor a través de la parodia y la alusión, formas de intertextualidad. Y en tercer lugar, ver cómo la traductora española se ha enfrentado a este reto. Terry Pratchett es reconocido por su extenso uso del humor y de la intertextualidad en sus novelas. Su relación con Shakespeare va más allá de la presente en Weird Sisters y por eso este estudio puede servir de marco para futuros análisis de sus obras. En los siguientes apartados vamos a introducir el tema de la intertextualidad y en especial la intertextualidad en la literatura. Veremos las formas en que ésta se presenta, concretamente la parodia y la alusión y cómo se relaciona con el humor. Una vez centrado el marco teórico, procederemos a presentar los datos objeto de nuestro estudio y la metodología que se empleará. Veremos cómo la figura de Shakespeare y sus dos obras seleccionadas se presentan en Weird Sisters, analizaremos el tipo y forma de intertextualidad y finalmente se analizará cómo la traducción al español ha solucionado estos temas. También nos haremos eco de otras obras de Shakespeare referenciadas en Weird Sisters y, por último, las conclusiones resumirán la relevancia de los resultados encontrados. El objeto de estudio principal en este trabajo es la intertextualidad. Al ser un concepto tan amplio hemos tenido que acotarlo y centrarlo para poder proporcionar un estudio fidedigno y manejable en el espacio previsto para este análisis. Por ello nos hemos centrado en Terry Pratchett, pero al tener una producción literaria tan extensa, tampoco nos permitía aquí abarcar toda su obra. Por lo tanto, hemos escogido una novela en concreto que nos permitiera tener suficientes datos para llevar a cabo nuestro estudio. La obra escogida ofrece un marco excepcional para tratar el tema de la intertextualidad y además, al servirse de la obra de Shakespeare para su inspiración, nos ofrece otro punto de interés para la producción de nuestro análisis. ¿Qué forma y función tiene la intertextualidad en la obra Weird Sisters de Terry Pratchett? ¿Hasta qué punto está presente la figura de Shakespeare y dos de sus obras en concreto en dicha novela? ¿Cómo se ha enfrentado la traductora al reto de traspasar la intertextualidad, sin perder de vista el humor, a otra lengua? 4.2 Terry Pratchett. Antes de proceder a producir el marco teórico de nuestro estudio, conviene explicar quién es Terry Pratchett, tan desconocido para el público español y, sin embargo, tan conocido en el resto del mundo. Con esta pequeña biografía, disponible un poco más extensa en los anexos, pretendemos dar una pequeña pincelada al lector de la importancia de este escritor y de la conveniencia de su elección para llevar a cabo nuestro trabajo. Terence David John Pratchett, más conocido como Terry Pratchett, nació el 28 de abril de 1948 en Beaconsfield, Buckinghamshire. A los 13 años publicó su primer relato en la revista de su colegio. 2 años más tarde se publicó comercialmente en la revista Science Fantasy. Pratchett utilizó el dinero ganado para comprar su primera máquina de escribir. Orientó su carrera hacia el periodismo, profesión a la que se dedicaría los siguientes 20 años. En 1965, cuando contaba con tan solo 17 años, dejó los estudios y empezó a trabajar en un diario local llamado Books Free Press. Como parte de su trabajo escribía una historia semanal en la columna para niños. En 1968, durante una entrevista para su diario a un editor local, Pratchett mencionó un libro en el que estaba trabajando. El editor hizo llegar el manuscrito a su codirector Colin Smith y este se convirtió en el primer editor de Terry Pratchett y posteriormente en su agente. En ese mismo año se casó con Lynn Purves. En 1971 y con tan solo 23 años se publicó definitivamente The Carpet People. En 1976 nace su única hija, Rihanna, quien destacaría también como escritora. A su primer libro le siguió The Dark Side of the Sun en 1976. En 1980 cambió de trabajo y se incorporó a una empresa, actualmente Powergen, que gestionaba 3 centrales nucleares en el puesto de responsable de relaciones públicas.
En 1981 se publicó Strata y en 1983 su primer libro de Discworld, The Color of Magic, saga por la que posteriormente se le conocería a nivel mundial. The Light Fantastic se publicó en 1986 y para entonces se hizo evidente la necesidad de trabajar con una casa editorial más grande que pudiera dar respuesta al éxito de los libros. Siguió escribiendo hasta que, poco después de acabar de escribir Mort, 1987, Pratchett decidió dedicarse exclusivamente a la escritura a tiempo completo. A partir de este momento empezó a publicar una media de libro y medio al año. Pratchett empezó a trabajar también en literatura derivada de sus novelas principales, siendo The Streets of Ankh-Morpork, 1993, el primer libro dedicado a la geografía de su mundo imaginario. Le siguieron otros 4 libros más. También en 1995 salió a la luz el primer videojuego basado en Discworld de mano de Sony. En 1996, The Times afirmó que Terry Pratchett era el autor con más ventas en Gran Bretaña. Asimismo, escribió libros para jóvenes como Truckers, 1989, Diggers, 1990, y Wings 5, 1990. Publicó los 3 libros de John B. Maxwell. Only You Can Save Mankind, 1992, John Me and the Dead, 1993, y John Me and the Bomb, 1996. Debido al gran éxito de ventas de sus obras, se empezaron a realizar versiones cinematográficas y audiolibros. En 1998 se hizo la versión animada de Weird Sisters y la película Soul Music. A esto se sumó el tercer videojuego basado en Discworld, Discworld Noir, 1999, y otro juego llamado GURPS Discworld, 1999, al que siguió la segunda parte en 2001, GURPS Discworld Also. Hasta este momento, y antes de la llegada del fenómeno Harry Potter, en Gran Bretaña, Terry Pratchett fue el autor vivo que más vendió en la década de los 90. Terry Pratchett fue conocido también por su labor de concienciación acerca de los orangutanes, colaborando con la Orangutan Foundation. En 1995, hizo un viaje a Borneo y grabó el documental Terry Pratchett's Jungle Quest. Fue elegido miembro permanente del Consejo de la Society of Authors. En 1998, fue nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico como reconocimiento a los servicios prestados a la literatura y recibió la condecoración de manos del Príncipe de Gales. En 1999, recibió el título de Doctor Honoris Causa en Literatura por la Universidad de Warwick. En 2001, recibe el mismo título honorario por la Universidad de Portsmouth, en 2003 por la Universidad de Bath y en 2004 por la Universidad de Bristol. En 2002, los libros de Terry Pratchett representaron el 4,3% del total de ventas de ficción en Gran Bretaña. La novela 33 de la saga Discworld, Going Postal, se publicó en 2003 y se convirtió en la novela más vendida en Gran Bretaña. En 2006 salió la adaptación para la BBC One Televisión de la novela John Me and the Bomb. También se adaptó en formato miniserie Oxfactor para el canal Sky 1. Tuvo una gran acogida y ganó el premio BAFTA Interactivity Award. En 2007, se publica Making Money, convirtiéndose en la novela adulta de ficción mejor vendida ese año en Gran Bretaña. Sky 1 y Rai Entertainment prepara la adaptación del primer libro basado en Discworld, The Color of Magic, con la aparición de Sean Astin y Christopher Lee, entre otros. Ese mismo año, durante un tour por América, Terry Pratchett anuncia que padece atrofia cortical posterior, ACP, una variante atípica de la enfermedad de Alzheimer. En 2008, decidió seguir escribiendo mientras pudiera y donó $1 millón a la Alzheimer's Research Trust. Ese momento Terry Pratchett había escrito 48 libros, 36 de los cuales pertenecían a Discworld y coescrito otros 50. En total acumulaba más de 60 millones de copias vendidas en 37 lenguas. En 2008, recibió su quinto premio honorario, esta vez por la Universidad de Buckinghamshire, así como el título Doctor Honoris Causa en Literatura por la Universidad Trinity College Dublín y un año después también por Bradford y Winchester. Ese mismo año, fue nombrado Caballero del Imperio Británico 6 por sus servicios a la literatura y desde entonces pasó a ser Sir Terry Pratchett. En 2009 se emitió en la BBC 2 su documental Terry Pratchett. Living with Alzheimer's, ganador de 2 premios BAFTA. Acabó un C en Academical, siendo su trabajo de escritura un poco más difícil que antiguamente, pues ahora tenía que dictar los libros o utilizar un programa de reconocimiento de voz. En este momento ya se llevan a cabo convenciones sobre Discworld alrededor de todo el mundo.
y Fire Mig, 2010, y Snuff, 2011, aparecieron mientras trabajaba como profesor en el Trinity College de la Universidad de Dublín. En 2011, se presentó en la BBC el documental Terry Pratchett. Choosing to Die, en el que el escritor hablaba del derecho a la muerte asistida y que ganó el BAFTA escocés al mejor documental. Pratchett murió en su casa la mañana del 12 de marzo del 2015 a causa de su enfermedad. A su muerte, su asistente escribió en la cuenta oficial de Terry Pratchett, las mayúsculas representan la forma de hablar del personaje de la muerte en sus novelas. At last, Sir Terry, we must walk together. Terry told the Charmon for your wedding through the doors and on to the black desert under the endless night. The End. Después de su muerte, se han publicado algunas obras póstumas. Tomando datos proporcionados por Dorothy Andersen, 2006, 9, y a su vez extraídos del trabajo de Butler, 2001, 7, en 2011, el 1% de todos los libros vendidos en Gran Bretaña fueron escritos por Terry Pratchett. El 10% del total de libros vendidos correspondieron al género fantástico y 10% de los mismos fueron obras de Pratchett. Con la llegada de J.K. Rowling y el fenómeno Harry Potter, las tablas se invirtieron, y esta pasó a estar en el puesto número 1 y Pratchett pasó a un más que digno segundo lugar en nivel de ventas. 2. 1. Discworld, Mundo Disco. Discworld o Mundo Disco es un mundo salido de la imaginación de Terry Pratchett al más puro estilo de la Tierra Media. Este mundo plano cabalga a lomos de 4 elefantes que se asientan sobre el caparazón de una tortuga estelar gigante, llamada Gran Atwin. Pratchett dota a su universo de un toque medieval, fantástico y en algunas ocasiones victoriano. Entre las influencias del escritor figuran grandes personajes de la literatura universal, de las que toma inspiración y, en muchos de los casos, las parodia. Autores como J.R.R. Tolkien, Robert E. Howard, H.P. Lovecraft o William Shakespeare respiran entre las palabras de Pratchett. Pero no se queda ahí, folclore, mitología, cuentos de hadas y tradicionales, cultura contemporánea, religión, este escritor utiliza todos los elementos a su alcance para establecer paralelismos satíricos con temas culturales, tecnológicos o científicos actuales. Penalba, 2015. La producción artística de Pratchett no quedó reducida a las novelas. Su gran éxito de ventas propició literatura derivada de sus obras, como libros geográficos de Discworld, libros dedicados al folclore de las razas que participan en sus obras e incluso un libro de cocina. Por otro lado, se han producido cantidad de obras de teatro inspiradas en su mundo, así como películas, adaptaciones radiofónicas, series animadas y con personas reales, audiolibros, videojuegos y música. Tanto su inventiva como su punto de vista moral parecen inagotables. Ash Jack, Daily Express. La saga está compuesta de 41 libros y se compone a su vez de otras 6 subsagas que se inscriben dentro del mismo mundo y se desarrollan alrededor de uno o varios personajes. Además, hay algunas novelas independientes, que no se incluyen dentro de ninguna subsaga, pero que cuentan con la participación espontánea de alguno de los personajes ya conocidos. Ver anexos. Subsagas y orden de lectura. Está repleta de personajes dispares y estrafalarios que rompen las convenciones del género y que, en la mayoría de los casos, son lo que podríamos llamar el prototipo de antihéroe. Pratchett no divide el mundo entre el bien y el mal, sino más bien en multitud de capas de gris. Ahonda en la psique humana para dar cuenta de los actos de sus personajes. Bien se podría decir que de lo que hace parodia Pratchett es del mundo real. Está bien considerar a Pratchett un escritor cómico, pero está muy mal quedarse solo en eso. Tras el sarcasmo, la crítica indiscriminada a todo lo que creía que está mal, y, en el fondo lo está, y el humor inteligentísimo, hay mucha carga de profundidad sobre la condición humana, sobre lo imperfectos que somos y cómo no podríamos ser de otra manera. Penalba, 2015. 2. Traducción del Mundo Disco en España. Penalba, 2015, define la historia de la traducción de los libros de Pratchett en España como una odisea loca digna de su humor. Teniendo en cuenta que era el segundo escritor que más vendía en Gran Bretaña, aquí no se le hizo justicia. La primera editorial en hacerse cargo de sus traducciones fue Martínez Roca. Esta editorial publicó los primeros libros sin ningún problema, exceptuando la omisión del Rick. Pero, poco tiempo después la producción fue suspendida y descatalogada. Para los lectores de Pratchett se complicó poder encontrar sus libros en español y la venta quedó relegada a tiendas de segunda mano, ferias y bibliotecas públicas. La siguiente editorial en entrar en acción fue Plaza y Janes.
Aquí empezó la aventura en el orden de publicación, pues omitieron 10 de los libros existentes y no fue hasta pasados unos años que este problema se solucionó. Incluso hubo problemas con 8 las traducciones realizadas, en especial el caso del personaje de la muerte. Pratchett caracteriza la voz de la muerte escribiendo en mayúsculas su parlamento y esto no fue respetado en la versión española. Este hecho provocó problemas de lectura puesto que muchas veces no se especificaba quién estaba avalando, cosa que se sabe en el original inglés precisamente por la tipografía. Por suerte, con los años este problema también se solucionó y hoy en día ya disponemos de toda la obra de Pratchett con una traducción adecuada al español y con todos sus libros disponibles, anexos. Traductores del mundo disco. 9.3 Intertextualidad. En este apartado, vamos a dar cuenta de lo que es la intertextualidad, intentando alcanzar una definición del término a través de varios estudios. Tal empresa no va a ser fácil debido a la cantidad de definiciones que se han utilizado a lo largo del tiempo. Intentaremos un acercamiento que nos permita establecer unas bases para continuar luego con las diferentes formas en que se puede expresar la intertextualidad y sus funciones, pero nos centraremos específicamente con las que tengan relación con nuestro estudio y que nos permitan luego realizar nuestro análisis. Así, podremos aplicar las formas y funciones de la intertextualidad en los resultados encontrados a lo largo de nuestro análisis y ordenarlos en categorías que nos permitan explicar el uso que hace Pratchett de la intertextualidad y la función que desarrolla en su novela. Vera Pullinen, en su trabajo Intertextuality as a Source of Humor in Terry Pratchett's Novels, 2016, hace una exhaustiva revisión del concepto de la intertextualidad y de cómo se relaciona con el humor en el caso de los textos literarios. Dorte Andersen, 2006, 11, trata el tema de la intertextualidad pero tomando las teorías de otros traductólogos. Tanto Pullinen como Andersen coinciden en que, a pesar de ser un fenómeno muy estudiado, la intertextualidad sigue siendo un concepto ambiguo y ni siquiera los escolares se ponen de acuerdo con una definición. En este trabajo no entraremos en detalle a estudiar este tema, nos centraremos en ofrecer una visión de la intertextualidad que nos sirva para enmarcar nuestro estudio. A modo de introducción utilizaremos las palabras de Pullinen, 2016, 5. As an initial definition for the purposes of the present study, it could be stated that intertextuality refers to the presence of one or more texts or parts of texts or other sources in another text, that is to say, referring to other sources, either explicitly or implicitly. El texto fuente puede referenciarse, tomar una parte del mismo o servir de inspiración para crear un texto nuevo. Esta presencia puede ser explícita, haciendo referencia directa al texto fuente o incluso mencionando el nombre, o bien indirecta, utilizando temas, frases o ideas. Es difícil ponerse en la mente del autor y saber, en ocasiones, hasta qué punto estas referencias están hechas intencionadamente o es su bagaje cultural el que se refleja en su producción. Pero la intertextualidad no solo depende del autor. La figura del lector juega un papel muy importante pues, en última instancia, es su habilidad de reconocer los elementos intertextuales la que marcará el éxito de la intertextualidad. Tal y como apunta Andersen, 2006, 7, el propio Pratchett hace referencia al tema de la intertextualidad y a la concepción que tiene de la misma. 10 All books are tenuously connected through space 1, therefore, the content of any book ever written or yet to be written may, in the right circumstances, be deduced from a sufficiently close study of books already in existence. The Last Continent, 23, en Discworld existe una universidad, la Universidad Invisible, y en la misma hay una biblioteca. Los libros allí depositados cobran vida con la magia que los rodea. Estos tienen personalidad y hay que ir con cuidado cuando se entra en esta biblioteca. Pero no solo esta biblioteca tiene importancia puesto que, alrededor del Discworld, todos los libros están conectados a través del L-Space. All libraries everywhere are connected in L-Space. All libraries. Everywhere. Words. Words. 171. 3.1 Alusión. Como ya se ha comentado, la alusión es una forma de expresión de la intertextualidad. Aquí daremos 4 pinceladas sobre este concepto que nos permitan desarrollar nuestra investigación posterior. Pullinen, citando a Montgomery y otros. 2007, 156, 161, point, s, out that allusion is only one form of intertextuality that relies on verbal choice between texts. La define como una referencia implícita o explícita a otro texto dentro de un texto.
Una alusión verbal explícita suele representarse mediante comillas, mientras que las alusiones verbales implícitas no marcan de ninguna forma la citación. En estas últimas, la citación puede sufrir modificaciones para encajar en el contexto. De esta forma, resultan más difíciles de detectar y evidentemente requieren un conocimiento previo del texto al que se alude para poder ser reconocidas. Por su parte, Andersen, 2006, 19, utiliza las palabras de Baldic, 1996, para definir este concepto. An indirector passing reference to some event, person, place or artistic work, the nature and relevance of which is not explained by the writer but relies on the reader's familiarity with what is thus mentioned. Otra de las propiedades de la alusión, como característica extensiva de la intertextualidad, es que para que una alusión sea exitosa el lector debe ser capaz de decodificarla y reconocer la referencia al texto fuente. Andersen, 2006, 20, utiliza en este caso los estudios de Abrams y Hutcheon para indicarnos que la alusión también puede tener otras finalidades, como por ejemplo, la de crear ironía cuando el tema y el referente no se corresponden. Abrams, 1993, 8. En el caso de Hutcheon, 2095, nos afirma que la parodia puede ser vista como un tipo de alusión irónica. 3, 2, Humor 1 L Space, Short for Library Space, is the ultimate portrayal of Pratchett's concept that the written word has powerful magical properties on the Discworld, and that in large quantities all books warp space and time around them. The principle of L Space revolves around a seemingly logical equation. It is an extension of the knowledge is power. Books igual knowledge igual power igual, force x distance 2, time. DL Space Web. https. wiki.lspace.org/media-wiki/lspace11. Puede parecer que el concepto de humor es algo absurdo de definir, pero cada uno de nosotros tenemos una concepción diferente del mismo y lo que le puede hacer gracia a una persona puede ser completamente carente de humor para otra. Ofrecer una definición de este término es una empresa complicada y a lo largo del tiempo se han presentado diversas teorías muy diferentes unas de otras. Como ya hemos dicho, no pretendemos aquí ofrecer una exhaustiva descripción del mismo. Nos limitaremos a centrar el tema y relacionarlo con el propósito de nuestro estudio. En esta ocasión, Pullinen utiliza los estudios de Attardo, 2009, 4, para definir el tema. A broader view is suggested by many linguists, anthropologists and psychologists who consider humor an all-encompassing category that covers everything that amuses, evokes laughter or is felt of a family. Attardo, 2009, 4. Centra el tema al ámbito literario, que es el que nos interesa, y resalta la importancia de distinguir entre diferentes categorías del humor, lo cual has led to the identification of such genres as parody, farce and satire. Destaca tres grandes categorías en la división de las teorías del humor en la literatura proporcionadas por Mulder y otros. 2002. Superiority Theory, Incongruity Theory y Relief Theory. No entraremos en detalle a definirlas, pero más información sobre ellas consultar el trabajo de Pullinen, 2016. Lo que sí haremos será ver qué tienen en común y cómo se adaptan a nuestro estudio. What is common to several of these theories is the element of surprise and the concept of incongruence, which arises from the fact that the error the reader is expecting something completely different from what actually happens. Pullinen, 2016, 20. Biografía generada por Biografías en español.